todos a esta nueva jornada sobre la reforma laboral que organizamos desde la Federación de Empresas de La Rioja y que, como siempre, con esta nueva reforma está despertando un gran interés en el conjunto del sector empresarial aquí riojano, porque tenemos a 250 empresas apuntadas, lo cual nos da una clara muestra del interés y la inquietud que provoca esta reforma, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a un ponente de lujo, a un viejo conocido de esta casa, lo digo de viejo por tu dilatada experiencia profesional, no por otra cosa, Jordi, Jordi García Viña. Bueno, es una persona con una amplísima experiencia en el ámbito laboral, es catedrático de Derecho y Asunción Social por la Universidad de Barcelona, consultor de empresas y ha sido director del Departamento de Relaciones Laborales de la COE, de nuestra casa madre. Por lo tanto, nos une una amplia amistad y trayectoria juntos y, por lo tanto, desde aquí agradecerte siempre la labor que has realizado y gracias por poner a disposición tu conocimiento del conjunto de empresas riojanas. Una jornada que despierta mucho interés. En este caso vamos a centrarnos en las modalidades de contratación, pero cualquier temática puede ser abordada, qué tipos de contratos tenemos, qué va a pasar con la temporalidad, qué va a pasar también con el contrato de formación, qué vamos a tener con los convenios, la otra actividad, etcétera. Cuestiones que nos afectan en el día a día y que queremos en esta jornada que podáis exprimir al máximo a nuestro ponente, como siempre, y poder obtener todo el conocimiento posible. Por lo tanto, por mi parte nada más, desearos una feliz jornada, recordaros que el Departamento de Asesorías de la Federación que dirige mi compañero Pedro, al que todos conocéis, está a vuestra entrada a disposición con nuestro conjunto de expertos asesores. Y nada más, dar la bienvenida a Jordi, bienvenida a esta que es tu casa, y nada, estamos dispuestos aquí y atentos para escucharte. Un abrazo. Muy bien, pues si te parece, Jordi, por exponer a los asistentes, Jordi va a hacer la presentación, una ponencia de 45-50 minutos y luego dejaremos un turno de debate para poder comentar, digamos, todos los temas que comentamos en la misma. En cualquier caso, intentaremos responder todo lo posible dentro de las circunstancias, como sabéis, con las novedades que hay ahora encima de la mesa y con un poco las opiniones desde ese punto de vista que tenemos planteadas. Así que esperemos que sea lo más enriquecedor posible. Jordi, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro, antes que nada, por favor, ¿me confirmas que me oís bien y veis mi presentación? Perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, entonces empecemos por lo que siempre hay que empezar, que es agradeciendo a Eduardo en representación de la Federación y la amabilidad, la predisposición en invitarme. Felicidades una vez más por la tremenda actividad en tiempos difíciles, la verdad, para las empresas de toda España y probablemente cada territorio conoce más su idiosincrasia y su problemática y, por tanto, yo sé y conozco, y tal como decía Eduardo, de hace mucho tiempo, la realidad de las empresas y por eso, de alguna manera, el objetivo de esta hora y media que vamos a estar juntos y a mí me gustaría decir con pesar posiblemente de todos, porque lo que nos gustaría es vernos todos y poder disfrutar de la compañía y intercambiar esas ideas personalmente, pero bueno, yo creo que no tardaremos mucho en esto, ¿no? Pero la idea es de alguna manera intentar resolver y lanzar algunos mensajes que yo creo que son absolutamente necesarios en estos momentos en los cuales pues, la desinformación, posiblemente, incluso, si me permitís, la intoxicación es un poco evidente. Y yo solo por, digamos, situar hoy mismo, hay una noticia en un periódico económico que dice de repente casi 300.000 trabajadores de la construcción son indefinidos, ¿no? Y cuando leía esto pensaba, bueno, vamos a ver, yo diría que técnicamente eso no solo no es verdad, sino que además no es posible porque uno no se levanta, digamos, del Barça y es de otro equipo, ¿eh? Bueno, vamos a intentar hacer una pequeña reflexión sobre estas cuestiones. Yo voy a ir desgranando algunos aspectos que me parecen fundamentales. Yo no voy a repetir la ley porque yo creo que la ley os la conocéis, sino que voy a intentar dar una serie de reglas, de interpretaciones que, por supuesto, y imploro a vuestra generosidad, se van a fundamentar en mi humilde conocimiento. Es verdad que, como decía Eduardo, ya a medida que uno se va haciendo mayor, ya pues acaba teniendo
una cierta capacidad para hacer análisis y para descubrir cuestiones y por tanto se expresa con más seguridad, pero al final pues son mis opiniones, pero yo creo que pueden ser útiles desde muchos puntos de vista. Mirar, ¿quién nos iba a decir que con un poco de buena suerte, de mala suerte, depende de cómo se ve, esta sesión no lo hubiéramos hecho porque la semana pasada estuvo a punto de no convalidarse este Real Decreto Ley, que por cierto sabéis que fue publicado su convalidación en el Boletín Oficial del Estado de ayer. Y eso de alguna manera ha introducido en esta norma, que yo diría que pues podemos tener todos una opinión de tipo personal o de tipo ideológico sobre ella, de si nos gusta, si no nos gusta, si va a ir mejor, si va a ir peor, pero lo que es evidente desde el punto de vista que hoy estamos aquí, que es de técnicos o de ciudadanos, nuestra obligación es aplicarla y por tanto podemos hacer muchas reflexiones, podemos quejarnos muchos o no, pero lo importante es saber es que esta norma, hay una parte muy importante de ellas que ya la estamos o debemos aplicar desde el día 31 de enero y después hay otra parte que nos queda pues un mes y medio, un poquito más, hasta el 30 de marzo o hasta el 31 de marzo, técnicamente hablando, para aplicarla. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos una norma que hemos de aplicar, pero los meses de acuerdos, de ida y vuelta de documentos, de la intervención de los medios de comunicación y como colofón la situación, llamémosle curiosa, del Congreso de los Diputados de la semana pasada, hace que esta norma, digamos, tenga una mala venta. Y estoy pensando desde el punto de vista de los técnicos cuando hemos de expresar, sobre todo a las empresas que son a las que nosotros asesoramos, pues mire, la norma va por ahí, pero vaya cachondeo, no, y permitidme que utilice ese concepto porque ya lo he oído en varias ocasiones y me ha tocado, como os podéis imaginar, yo creo que la norma no es un dechado de virtudes, pero me he encontrado en esa difícil posición de defender la aplicación o la necesidad de defender la aplicación. Yo creo que esta diapositiva lo único que pretende es situar alguna cuestión. El mercado de trabajo es el que es, depende de la situación económica. La situación económica en la actualidad tiene dos elementos que yo diría que de alguna manera no son permanentes, pero sí que van a tener una cierta duración, como es la resaca, si me permitís, del COVID, y en segundo lugar, una situación económica que habrá que ver porque vosotros sabéis que en el año 2019, antes del COVID, pues había un crecimiento, pero un crecimiento ralentizado y hemos de ver cómo actúan los elementos positivos, y estoy pensando pues los fondos Next Generation y algunas inercias económicas más, y por otro lado pues la situación de inestabilidad y el precio del petróleo y la inflación y todas estas cuestiones que de alguna manera van a hacer, digamos, que el mercado de trabajo funcione de una manera o de otra. Yo destacaría una vez más la relevancia, la buena salud, la eficacia del diálogo social que se demuestra en los acuerdos con los gobiernos, que se demuestra sobre todo en la negociación colectiva y por eso es la negociación colectiva, yo siempre lo he pensado, el motor, la dinamización del mercado de trabajo, donde nosotros podemos y debemos incluir las necesidades de nuestros representados, de las empresas. Creo que hay una parte de esa reforma y lo iré expresando durante este tiempo que voy a estar hablando, que es puramente ideológica. Yo siempre he pensado, y como lo pensaba con el anterior gobierno, lo sigo pensando ahora porque pues por suerte, por desgracia, hace mucho tiempo que creo que forma parte de mis ideas, las normas tienen quizás una incidencia en el mercado de trabajo, en la creación de puestos de empleo, pero realmente no es el elemento fundamental. O sea, el BOE no crea empleo, el BOE automáticamente no destruye empleo. Y por tanto quiere decir que hayamos hecho ahora una reforma con unas modificaciones X puede significar que
evidentemente el mercado de trabajo las asume y hay una transformación hacia los objetivos expresados en la reforma del mercado de trabajo o no. Y de hecho, para los que sois mayores como yo, acordaros que si hacemos un análisis histórico de los contratos, por ejemplo, de la realidad de los contratos temporales indefinidos, de la proporción del contrato a tiempo parcial, vemos que en los últimos 40 años, por lo tanto, no en los últimos 10, sino en los últimos 40 años hay pocas variaciones. Por lo tanto, aunque esta reforma, digamos, empiece a funcionar al 100% ahora, que yo tengo mis dudas por el tema sobre todo del COVID, pues es probable que tardemos años, si acaso, en notar esa distorsión. Me preocupa especialmente, y es lo que yo intentaré resolver, si puede ser, con limitaciones, el tema de la inseguridad jurídica. Cuando hacemos una norma, y ahí yo también hago autocrítica, cuando hacemos un acuerdo, cuando hacemos un convenio colectivo y hay un elemento que está oscuro y que la oscuridad la traspasamos a las partes, digamos, de abajo, a las empresas, a los trabajadores, a los negociadores, pues creo que les hacemos un flaco favor. Por tanto, desde ese punto de vista, cuando la norma nos llena de incertidumbre, pues aquí tenemos un problema, porque la inseguridad jurídica siempre lo que genera precisamente es el caos, porque pues, hay gente que sale, digamos, perjudicada en un determinado sentido, estoy pensando en los trabajadores o también en los empresarios, y esto yo creo que no es bueno. ¿Cómo han de reaccionar las empresas ante la reforma? Pues mirar, yo creo que en primer lugar han de reaccionar como puedan, pero también creo que es una buena excusa, por decirlo de alguna manera, para hacer un análisis de los datos de la estructura del personal, ¿de acuerdo? Y yo creo que, a pesar de que probablemente las empresas lo estén haciendo o lo hagan diariamente o reiteradamente, creo que es importante ver cuál es la composición de las personas que tenemos prestando servicios, ya sean directas o indirectas, por eso pongo plantilla directa, empresas de trabajo temporal y subcontrata, y una vez analizada esa situación y viendo cuál es nuestra realidad económica, cuál pretendemos que sea el futuro de nuestra actividad, establecer un plan de acción marcado en esos tres objetivos. Hacer un diseño de un nuevo modelo, minimizando. Aquí yo no sé si el concepto es el mejor, pero yo creo que por una cuestión, digamos, de precaución, prefiero utilizar este elemento. Es evidente que no se puede eliminar, pero tanto riesgos jurídicos como económicos, yo creo que es fundamental esa situación. Acordaos que, por ejemplo, uno de los elementos más distorsionantes en esta cuestión, una vez más, es la actuación de la Inspección de Trabajo, ¿no? Pero claro, a su vez, no podemos tener en contra nuestra cuenta de resultados, ¿no? Desde ese punto de vista hay esa minimización, y creo que, como siempre hacemos, ese plan de acción, de reformulación o de reafirmación, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno, ha de tener como objetivo, una vez más, incrementar la competitividad de la compañía. ¿Esto se aplica a todas las empresas? Sí. O sea, es verdad que, como vosotros sabéis, y por qué os voy a engañar, pues cuando uno se encuentra con una gran empresa es mucho más fácil de implementar, pero yo creo que esos análisis y que esas reflexiones también tienen sentido en las pequeñas empresas, incluso en las muy pequeñas empresas, porque de alguna manera podemos valorar si la estructura que tenemos es suficientemente eficiente o no. Para eso, yo creo que esta reforma laboral, que es una más de las, pues no sé si, seguro que si nos ponemos a contar, cuántas reformas laborales ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores desde su primera versión en el año 1980 hasta hoy 2022, pues nos saldrán pues a lo mejor hasta 100. Por lo tanto, no es una. Yo no sé si es más profunda, menos profunda, ¿no? Acordaros que tuvimos una
súper reforma laboral en el año 1994, pero después la tuvimos en el año 2010, 2011, 2012, probablemente esta sea también importante. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es importante esta situación que no la olvidemos. Creo que de alguna manera es verdad que la reforma laboral, que este cambio lo que establece es una serie de oportunidades y de amenazas, ¿de acuerdo? Que van a surgir a partir del 30 de marzo, que como ahora veremos, en algunos casos podremos seguir manteniendo la estructura que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Pero en otros casos no. Y por tanto quiere decir que aquellas necesidades que nosotros vamos a tener a partir del 30 de marzo, que pueden ser posiblemente las mismas que hasta ahora y que ojalá se incrementen y puedan ser mucho más fructíferas de cara a la cuenta de resultados, pues tenemos unas diferentes herramientas. Y por eso hemos de tener en cuenta que hemos de encontrar, de buscar unos recursos más eficientes con estos nuevos modelos. Hemos de sacar jugo a estos nuevos modelos de contratación y la mayor eficiencia, pues habrá que ver en qué sentido se obtiene, ¿de acuerdo? Hemos de diseñar posiblemente un nuevo modelo de planificación y organización de los recursos humanos que tenemos con todos los componentes y no podemos olvidar que cualquiera de estas medidas ha de ser valorada previamente económicamente para saber si se ajusta al esquema de costes que tiene la empresa o no. Por tanto, claro, sería fabuloso, sería ideal poder hacer unas determinadas decisiones, pero la situación económica del mercado de trabajo de la empresa no me permite desarrollar esto. Por tanto, esto es muy importante. Yo diría que esto lo haría en un diseño en 3 fases. Yo aquí he utilizado un concepto, digamos, que suele ser de consultoría, pero podríamos poner análisis o estudio. Yo haría un análisis de los contratos que tenemos en la actualidad, por lo tanto, desde el punto de vista de la plantilla, de las personas, qué tipos de relaciones jurídicas tenemos, pues, qué edades, qué composición, qué formación, ¿de acuerdo? Después miraría cuáles son las necesidades que tiene la empresa, teniendo en cuenta un elemento que la reforma, digamos, vuelve a poner encima de la mesa, ¿no? Y es la situación, digamos, cambiable, ¿no? Yo aquí hablo de la variabilidad, recordar que los conceptos hablan del concepto de la previsibilidad o imprevisibilidad. Bueno, pues creo que es fundamental analizar no la variabilidad de los puestos de trabajo, porque yo creo que aquí caemos en una confusión, sino la variabilidad de nuestras actividades económicas. Y esa actividad concreta se puede traducir en uno o 2 puestos de trabajo o una parte de puesto de trabajo. Por lo tanto, no confundamos, lo digo porque si no entramos en una dinámica que vosotros sabéis que en la administración pública es esa, porque existen las relaciones de puestos de trabajo y yo soy profesor universitario y tengo mi puesto de trabajo con un número, vamos, larguísimo, y es mi silla. Pero esto no existe en la empresa privada. Por lo tanto, yo creo que hemos de establecer eso. Y la tercera fase es establecer un diseño de estrategia de personal, intentando encontrar un modelo óptimo para los próximos meses / años. Porque pues, probablemente nos pueda servir para esto. ¿Cómo no podría ser de otra manera si yo explico que si todo esto lo podemos hacer con acuerdo con la RLT, pues mucho mejor, porque eso nos va a legitimar el acuerdo, las decisiones que vamos a tomar, porque eso nos va a permitir que sea mucho más eficaz y duradera en el tiempo y en las propias medidas. A veces se puede, a veces no se puede. Por lo tanto, yo creo que ahí muchas veces es más fácil decirlo
que hacerlo, pero yo creo que vale la pena intentarlo y sobre todo, y es lo que yo siempre recomiendo y siempre he utilizado, para ello es fundamental cuando yo me siento en la mesa de negociación, yo nunca dejaría de sentarme en una mesa de negociación, saber cuáles son mis posiciones ganadoras, saber cuánto me cuesta cada una de las cosas. Y a partir de ahí, si yo tengo la estrategia clara, pues bueno, vamos a ver qué sacamos de esa cuestión. 4 cuestiones, yo no sé si el contrato en la construcción me va a dar tiempo, pero vamos a intentar hacer este análisis. En primer lugar, yo quisiera lanzar una idea que me parece fundamental que tengamos en cuenta. Una doble idea técnicamente posible. Uno, las necesidades de las empresas van a seguir existiendo y por tanto, cuando nosotros tomemos una decisión respecto a la contratación, ¿de acuerdo? No podemos olvidar que hemos de buscar una categoría jurídica, por decirlo de alguna manera, que nos dé solución a esas necesidades. Por lo tanto, ahora no hemos transformado nuestra actividad económica. Quiere decir que podemos seguir pensando como empresas que tenemos toda una serie de actividades, muchas, pocas, las que sean, que son de tipo temporal. Y si yo, habiendo hecho este análisis, tengo esta idea clara, he de entender, sin ningún problema, que lo que voy a buscar son contratos temporales. Ahora bien, lo que no ha cambiado la reforma, y por tanto quiere decir que no hay que hacer borrón y cuenta nueva, quiere decir que no nos tenemos que olvidar de todo lo que hemos hecho hasta ahora, sino que hemos de reiterarlo, es las grandes líneas. Y en las grandes líneas yo haría la separación entre, en primer lugar, todo el uso, toda la costumbre, todas las formas en cuanto a la gestión de los contratos temporales, lo vamos a seguir aplicando, porque de hecho en estas cuestiones no hay grandes cambios. Cambian las modalidades, pero la esencia, como voy a intentar demostrar aquí, tampoco hay demasiadas diferencias. Por lo tanto, no nos olvidemos de lo que hemos hecho, sino que vamos a adaptarlo a unas pequeñas diferencias que nos expresa esta cuestión. 2, no nos podemos olvidar que la interpretación que han hecho los tribunales respecto a la contratación indefinida, la contratación temporal, la relación entre los eventuales y los fijos discontinuos, todas estas cuestiones van a seguir siendo válidas. Por tanto, cuando tengamos alguna duda, es muy probable que podamos acudir a líneas, digamos, ya determinadas. En algunos casos no, pero en general, sí. Digo esto porque sabéis que, por ejemplo, hemos puesto en una contratación, digamos, llamémosle eventual, las vacaciones, cuando el Tribunal Supremo nos ha dicho todo lo contrario. En cambio, por ejemplo, ahí sí que me genera un cierto problema. Pero si no, en esencia, todo va a ser posible. Lo mismo nos sucede con la manera de actuar de la inspección de trabajo. Vamos a seguirla teniendo. Por tanto, desde ese punto de vista, entendamos que la gran mayor parte de las cosas que hacemos vamos a poder seguir haciéndolas. ¿Quiere esto decir que ya no se pueden hacer contratos temporales? ¿Todos los contratos por obligación han de ser indefinidos? No. Claro que podemos seguir haciendo contratos temporales, claro que vamos a seguir teniendo necesidades temporales y permanentes. No hay ninguna obligación de contratar indefinidos en determinados puestos de trabajo por determinadas necesidades. El primer contrato de trabajo de una empresa no tiene por qué ser indefinido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el mismo criterio que tenemos antes. Dicho esto, acordaros que el Tribunal Supremo en muchas ocasiones nos ha dicho, mire usted, la manera, digamos, más relevante de demostrar el fraude de ley en la contratación temporal es porque usted está utilizando contratos temporales para necesidades permanentes de la empresa. Por lo tanto, trato de decir las dos cuestiones, pero repito, esto que acabo de afirmar, que es real, era real con la antigua regulación y va a seguir siendo real con lo nuevo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estas situaciones. Vamos a ver algunas cuestiones de los contratos formativos. Yo diría que
En los contratos formativos, aquí podríamos decir mucho de la tradición que hemos tenido y de que no acaba de funcionar y que pues, ojalá este fuera un tema realmente fundamental porque pues, está siendo de mucho éxito en muchos países, sobre todo del centro de Europa, en Alemania, en Austria, en Suiza, y que en España, pues la verdad, pues, no acaba de funcionar. La reforma del año 2012, pues no sé por qué, y he estado en 1000 guerras de esta cuestión, pues de alguna manera no ha acabado de fructificar correspondientemente. Posiblemente hay un elemento no solo del mercado de trabajo, sino del sistema formativo. Y yo, como estoy en los dos lados, casi, digamos, me puedo recibir críticas de los dos lugares. Yo diría que el contrato formativo, los contratos formativos, no hay grandes cambios, sobre todo no lo hay en la parte del antiguo contrato en prácticas, ¿no? Formativo para obtención de la práctica profesional, y en cambio sí que hay algunas ideas diferentes en el contrato de formación en alternancia. Ahora bien, creo que este contrato, a pesar de que aún no se puede hacer y por lo tanto hemos de prever, tiene dos elementos que de alguna manera, o si queréis tres, que no están aún del todo claros y que requieren ser cambiados. No sé si el primero o el segundo, hay dos elementos que se refieren a la formación en alternancia y uno que se refiere al sistema universitario. Empiezo por el sistema universitario. Posiblemente uno de los grandes cambios de este contrato de formación en alternancia es que se incluye el sistema universitario. Vosotros sabéis que en el sistema universitario en la actualidad hay prácticas profesionales, prácticas no laborales, tenemos becarios, pero yo no estoy seguro que los convenios que hoy hacen las universidades con las empresas se ajusten del todo a este contrato. Por tanto, quiere decir que es muy posible que tengamos que esperar a tener una regulación específica para ver cómo se incluyen todos los aspectos relativos a la universidad en este contrato de formación. Pues mientras con lo que tenemos nos vale, pero repito, ahí tenemos una cierta, digamos, incógnita sobre cómo va a desarrollarse. Respecto a la parte de la formación profesional, también hay dos elementos que son fundamentales y yo no sé en qué orden, ¿no? En primer lugar, vosotros sabéis que todo el tema de la que llamábamos en el año 2012 formación profesional dual tiene un Real Decreto en el año 2012 bastante, digamos, pormenorizado, con una orden que lo desarrolla. Bueno, es evidente que ahora hay importantes cambios sobre eso. Por ejemplo, que en el nuevo artículo 11 en ningún lugar se habla del contrato de formación dual o de formación profesional dual, cuando desde el año 2012 nos habíamos esforzado en introducir este concepto. Por tanto, es necesario que este Real Decreto se actualice, incorpore estas cuestiones novedosas y, por tanto, pues, las empresas que quieren hacer este tipo de contrato probablemente van a tener que ir adaptando. Aquí lo tenemos un poco más fácil porque vosotros sabéis que el elemento formativo sobre todo recae en las escuelas, en los centros de formación profesional. Por ahora, como ellos nos ayudan, pues es muy probable que ellos hagan esa adaptación, pero las empresas, como tenemos la obligación, tendremos que ajustar esto. Pero además hay un elemento que también plantea una cierta incógnita y es que, como sabéis, a finales del mes de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de ordenación de la formación profesional. Claro, esta ley orgánica que pretende sustituir la ley orgánica del año 2002 y por tanto pues es muy probable que ahora con este inicio de legislatura pues pase al Senado y se apruebe sin demasiados cambios, porque la verdad es que había poca, digamos, reticencias por parte de los grupos políticos. Lo que sucede es que cuando uno se lee aquel proyecto y lo compara con este artículo 11, ve que da la sensación de que los que estuvieron en ese texto no se hablaban con los de este
y viceversa, porque la terminología es diferente. Allí se sigue hablando de formación profesional dual, en ningún momento se habla de formación de alternancia, porque hay materias de la formación profesional, llamémosle ordinaria o reglada, que se regulan, pero también se regulan cuestiones de lo que se llama de formación profesional para el empleo, que tiene que ver con esta formación profesional en alternancia. Por ejemplo, se regulan cuestiones del plan formativo, se regulan cuestiones de los tutores en las empresas, no solo los centros educativos, sino también en las empresas. Por tanto, quiere decir que ahí también un poco nos tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la ley orgánica, si al final acaba siendo, y eso nos permitirá incorporar estas cuestiones. Mientras tanto, este contrato, yo diría que hay algunos elementos que creo que han de ser puestos en tela. En primer lugar, desaparece el tema de la edad. Antes teníamos una determinada regulación y ahora solo hay una limitación a 30 años, una determinada cuestión sobre el Sistema Nacional de Calificaciones. La duración se reduce en el sentido de que se ha de ajustar a la formación, pero queda vinculado de alguna manera a esta situación de mínimo máximo 3 meses, 2 años, y parece determinar, pero no sé muy bien cómo, esta situación que dice que la duración pueda desarrollarse en un solo contrato de forma no continuada, porque claro, aquí pues probablemente estemos pensando en 2 cursos académicos, pero ¿qué sucede cuando se acaba el curso académico? El contrato está suspendido, por tanto, es una especie de medio fijo discontinuo. Por tanto, yo creo que aquí, por ejemplo, es uno de los elementos que ha de quedar, digamos, desarrollado porque me produce una cierta inseguridad. Creo que es una lástima, por no decir otra cosa, que no tenga periodo de prueba el contrato. Yo diría que esto es el único supuesto, al menos que yo conozca, no solo en las modalidades actuales, sino en las anteriores, que no hay periodo de prueba, y me parece como una especie de aberración, porque para mí el periodo de prueba forma parte intrínseco de la relación laboral y creo que puede generar algún tipo de problemas. Por ejemplo, cuando los chicos que tengamos pues no siguen la formación y entonces el centro de formación nos plantea esa cuestión. Bueno, y después se reduce el tema de la jornada y de la retribución teniendo en cuenta un poco los criterios que tenemos. Diferente es el contrato formativo para la obtención de una práctica profesional, el contrato en prácticas, en el cual yo diría que no hay demasiadas, digamos, diferencias. Volvemos a tener lo mismo, hay una reducción de la duración, pasamos de los 2 años a 1 año, por tanto hay que tener en cuenta esta situación. Tenemos un periodo de prueba más reducido, acordaos que antes teníamos 1 o 2, ahora solo 1 mes. Se intensifica el concepto formativo de este contrato y además se exige expresamente que exista un tutor. Esto tiene sentido en el contrato de formación en alternancia porque esta persona está desarrollando actividades formativas, pero aquí no, aquí solo está poniendo en práctica unas cuestiones formativas. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que nos tocará a las empresas, aparte de designar a una persona que pueda, digamos, pues, seguir, tutorizar esta función, es incluir en el contrato de trabajo o hacerlo en un anexo, pues una serie de actividades que va a desarrollar que tienen relación formativa. Acordaros, y esto no es nuevo, tanto en uno como en otro, que los contratos formativos siempre se ha exigido de ellos que haya una relación entre la parte formativa y la actividad que realizan estas personas. Y esto no es nuevo y por tanto ha de seguir realizándose. Y finalmente, yo creo que tenemos, digamos, una cuestión y es que en el tema de la retribución. Y aquí me permite introducir un elemento que yo creo que va a surgir en varias situaciones más concretas y es que quizás muy técnico, pero permitir que lo plantee. ¿Qué valor tiene las regulaciones actuales de los convenios colectivos
relativas a, digamos, figuras jurídicas anteriores a la reforma, ¿no? Contrato de obra o servicio determinado, contrato eventual, fijo discontinuo, subcontratación, hay más, ¿vale? Respecto a estas nuevas realidades. O sea, cuando yo tengo pactado en el convenio colectivo un determinado régimen jurídico aplicable a los contratos en prácticas, esa regulación puedo, digamos, traspasarla al contrato formativo para la obtención de una práctica profesional o no tiene nada que ver. Si no tiene nada que ver, que puede ser que tenga un efecto, ¿de acuerdo? Y habrá que ver, digamos, qué sensación, porque nos podemos encontrar que a la hora de determinar, oiga, no tiene nada que ver, ahí pues alguien puede decir, no, porque esto beneficia a los trabajadores, pero por ejemplo hay elementos relativos a la subcontratación que no es así, es todo lo contrario. Por lo tanto, desde ese punto de vista nos podemos encontrar que si aceptamos que como los contratos formativos, tanto en alternancia como en la práctica, son nuevos, pues no están incluidos y por lo tanto los tenemos que regular nuevamente. Hemos de tener en cuenta que hay un elemento fundamental respecto al incremento de la retribución de los contratos en prácticas, porque nos dice que como anteriormente sí que cabía la posibilidad de reducir y ahora la retribución estará fijada de acuerdo a lo que diga el convenio colectivo o en su defecto lo mismo que cobren los trabajadores de un grupo profesional, quiere decir que ahí puede haber de alguna manera un corrimiento de los costes. Esto nos obliga a los negociadores de los convenios colectivos a sentarnos para hacer este análisis que yo decía y ver en qué elementos creemos que puede ser que los convenios colectivos hayan quedado huérfanos, qué elementos hemos de poner en nuestro escrito, en nuestra plataforma, cuánto estamos dispuestos a luchar por ellos, cuál es la valoración económica, cuál es el momento para plantearlos, porque vosotros sabéis que la negociación colectiva es dinámica, es verdad que el propio Estatuto de los Trabajadores establece que una de las causas para no sentarse a negociar o que de otra manera que no infringe la buena fe contractual es tener un convenio en vigencia, pero nosotros nos puede interesar. ¿Y qué nos va a costar esto? Por lo tanto, de alguna manera, esa situación yo creo que la hemos de tener en cuenta porque de alguna manera hemos de tener en cuestión. Solo una última cuestión respecto a este tema y es que las empresas que estén en ERTES, digamos, por tanto, se supone que son los nuevos, no los COVID, porque así no lo recoge, van a poder hacer contratos formativos. Es verdad que los van a poder hacer si no tienen derecho a las exoneraciones, pero bueno, en este caso tiene esa regulación. Yo diría que estas son las principales novedades en este tipo de contratos. Poco aquí tenéis resumidas estas obligaciones nuevas. Yo destacaría también ese elemento que se repite en alguna cuestión. La norma nos establece toda una serie de obligaciones. Es verdad que los encadenamientos de contratos no se aplican a los contratos formativos, ¿de acuerdo? Pero que sí que pueden tener consecuencias jurídicas por el hecho de contratar a una persona que no cumple con los requisitos exigidos por la norma. Para esto es verdad que no es una gran novedad porque se podía haber hecho. Yo creo que la norma sí que nos lanza un mensaje de precaución, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y es, vamos a pedirle al Servicio Público de Empleo que nos diga cuál es la situación de este trabajador. ¿Ha tenido otros contratos? ¿Ha agotado el plazo máximo? ¿Aún puede? Y por tanto, de alguna manera, pues yo creo que no tiene por qué eximir totalmente de la situación, pero sí que nos genera una mayor seguridad jurídica que yo creo que siempre es importante. Los grandes cambios, digamos, las grandes discusiones que estamos teniendo están en
en estos contratos temporales, los técnicamente del artículo 15, y alguna cuestión del artículo 16 del fijo discontinuo. Pero vamos a ver en estas materias este artículo 15, digamos, cómo se ha cambiado. Yo lanzaría, y reitero alguna cosa de las que he dicho anteriormente, dos mensajes que para mí son muy evidentes. En primer lugar, hay una parte de todas las dinámicas que hemos tenido ahora que las seguiremos teniendo, para bien y para mal. La decisión de considerar que la actividad es temporal o no, la seguirá teniendo el empresario, podrá seguir utilizando las mismas herramientas y tendrá enfrente a los mismos adversarios para intentar, de alguna manera, contravenir sus decisiones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, una parte muy importante de lo que tenemos aprendido ya existe. En segundo lugar, creo que la gran mayoría, por no decir todas, de las actividades económicas que en la actualidad nos sirven para fundamentar los contratos de obra o servicio determinado y los contratos eventuales, caben en el contrato de circunstancias de la producción. Por tanto, lo que sí que puede pasar es que nos encontremos que pues a partir del mes de abril en las estadísticas ya no van a poder entrar nuevos contratos de obra o servicio determinado, nuevos contratos eventuales. Es verdad que se mantendrán los que hay porque hay una cierta mantenimiento que ahora veremos en las reglas comunes, pero nos podemos encontrar que hay ese trasvase, porque repito, técnicamente es posible, o técnicamente podemos hacerlo posible. Por lo tanto, yo creo que es importante que entendamos esa situación y que no aceptemos que hemos perdido esa situación y que ahora estamos abocados a... No estamos abocados a... Lo repito, creo que la gran mayoría de las causas que teníamos antes las seguimos manteniendo ahora. Es verdad que con unas limitaciones, y esas limitaciones son las que nos han de hacer replantearnos determinadas cuestiones. Y justamente por eso un poco la idea es hacer esto, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que va a ser la sustitución del contrato eventual, perdón, del contrato de obra o servicio determinado y del contrato eventual, y además, tal como yo decía, a pesar de que en algunos aspectos se ha querido lanzar mensajes de que este contrato por circunstancias de la producción solo incluye los supuestos de la eventualidad, yo creo, y lo digo con, digamos, los años y el conocimiento, que incluye también la gran mayoría de obras y servicio determinado, porque la gran mayoría de obras y servicios determinados que hacemos en las empresas tiene que ver con la actividad económica de la empresa. No creo que haya ningún elemento que se produzca en esa diferencia. Por lo tanto, los vamos a poder incluir igual. Creo que hay un elemento que para mí ha de ser alterado, que se refiere a que hemos de ser un poco más cuidadosos en la justificación de las causas. El otro día celebraba una jornada y en la cámara, que había activado algunos, veía que hacían una sonrisa de esta sospechosa, ¿no? Bien, vosotros sabéis que en los contratos temporales, como el espacio que nos dejan es poquito, pues cuando decimos cuál es la causa, pues solíamos ser bastante tacaños a la hora de justificarla, ¿no? Y por actividades de la empresa, por incremento, por sustitución de no sé qué. Bueno, yo diría que sin perjuicio de que esto no se haya alterado, porque esta necesidad de justificar, acordaros que de alguna manera siempre se predica respecto al empresario, porque es el empresario el que en su caso va a tener que demostrar esas situaciones de temporalidad. Yo creo que esta reforma nos permite hacer una reflexión y tratar de ser algo más explícitos, poner un poco más de imaginación, si vosotros queréis un poco más de literatura, a la hora de determinar cuál es la causa por la cual vamos a contratar.
La ley lo exige expresamente, esa necesidad de justificar la causa, pero creo además que es necesario que hagamos esa ampliación. ¿De acuerdo? No diferente, pero sí en ese ámbito mayor. A partir de aquí, lo que nos encontramos son como dos modalidades de este contrato por circunstancias de la producción, dos modalidades en las cuales pues, nos hemos dedicado a hacer una cosa que yo siempre he creído que es perversa. Me refiero a los juristas, estemos donde estemos, que es hacer de lingüistas, ¿no? E intentar mirar qué dice en el diccionario de la Real Academia o qué quiere decir el significado, porque yo creo que ahí lo que está reflejando es que no hemos acertado con la regulación. Es verdad, en defensa de las normas, que las normas han de ser generales y por tanto el concepto ha de ser amplio. Eso quiere decir que cuando acabamos de componer el esquema, por decirlo de alguna manera, de la regulación del contrato por circunstancias de la producción, esas dos modalidades, pues al final parece ser que se diferencian por el concepto de que unos son imprevisibles y los otros son previsibles. Claro, el concepto de previsible e imprevisible tiene, digamos, pues múltiples incógnitas a la hora de tratar de definirlo. Y yo creo que el concepto no adolece tanto de, digamos, la propia realidad, porque pues, posiblemente la diferencia entre lo que es previsible y lo imprevisible podría ser más fácil de determinar, sino el elemento respecto al cual, ¿no?, se justifica esta necesidad. Porque si la definición de la norma es incrementos imprevisibles de la actividad, ¿vale?, de la actividad económica, se refiere a la actividad, digamos, que estoy desarrollando hoy o a la actividad futura. Porque, como vosotros sabéis, el futuro es poco previsible. Probablemente sea, digamos, o no, la gran aspiración del ser humano, ¿no? Poder saber qué nos pasará mañana o poder saber cómo funcionará nuestra vida personal, nuestra vida profesional mañana, y muchas veces no lo sabemos. Por tanto, desde ese punto de vista nos encontramos, y por eso os decía yo que ahí cabe ese elemento general, que podemos englobar en este concepto de situaciones imprevisibles posiblemente la gran mayoría de las causas que hoy tenemos. Porque hay una gran parte de los contratos de obra a servicio determinado que hacíamos antes, que es evidente que los hacíamos cuando nos surgía una necesidad. Quiere decir que no los habíamos hecho porque no teníamos esa necesidad. Por tanto, estamos ante una necesidad en el momento en que surge de manera imprevisible. ¿Vale? Por tanto, desde ese punto de vista, esa circunstancia de no saber, ¿no?, cuáles van a ser las necesidades de la empresa en el futuro es lo que nos va a permitir realizar esa contratación. Yo creo que aquí no hemos de caer, o en todo caso hemos de minimizar las interpretaciones que dicen, oiga, no, pero lo que usted está diciendo no es verdad, porque mire, por ejemplo, en el sector de la hostelería, oiga, el día de Navidad, si Dios quiere, va a llegar, y el día de Navidad, oiga, usted va a tener gente en el restaurante a comer, tiene usted razón, salvo que haya alguna tragedia. Pero, oye, pero no sé cuánta gente voy a necesitar ese día de Navidad, porque a mí me gustaría tener el salón lleno y además si pudiera hacer 2 turnos. Pero yo no sé si va a ser así o no va a ser así. Por lo tanto, oiga, yo voy a seguir generando toda una serie de situaciones imprevisibles, ¿no?, que me van a permitir seguir utilizando la contratación temporal. Por lo tanto, no me diga que yo tengo situaciones absolutamente permanentes, porque no las tengo. Ya me gustaría tenerlas, pero no las tengo. Puede ser que tenga una actividad permanente, que claro es el objeto del negocio,
Si yo me dedico a vender pantalones, el objeto del negocio es vender pantalones y la actividad permanente es vender pantalones, evidentemente, si yo me dedico a eso y me gano la vida con eso, pero la intensidad respecto a esta actividad es la que no es permanente, ¿no? Pues porque dependerá de muchos elementos. La gran mayoría posiblemente no dependen de mi voluntad, porque la voluntad de la empresa sería vender el máximo número de pantalones continuamente. Pero esta situación no es así. Por lo tanto, creo que podemos seguir defendiendo el elemento de la imprevisibilidad. Y lo digo porque ahora veremos que en esa modalidad asociada a la previsibilidad, a mí hay muchas cosas que no me acaban de gustar en el sentido de, sobre todo, de entenderlo. Y por tanto, como será así, yo que llevo muchos años en estas cuestiones y al final acabo siendo pragmático, cuando hay una cosa que no me acaba de gustar o no me agrado, trato de buscarle la solución. Entonces prefiero decirles, miren ustedes, en vez de discutir sobre si previsible o imprevisible, cómo leen lo de los 90 días, digan, vamos a los imprevisibles donde yo creo, repito una vez más, que podemos hacer todas esas situaciones. Por tanto, ¿de qué estamos hablando de esta situación imprevisible? Estamos hablando, y repito lo que dice la ley, de incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Y que además dice que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, y os acordáis que esto nos suena más ahora servicio determinado que eventualidad, genera un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Pero esa situación no requiere que yo tenga empleo estable, porque en ningún sitio lo dice. Lo que dice es, cualquier circunstancia que yo no pueda asumir por la plantilla que tengo, pues podré utilizar esta contratación. Oiga, pero si esto es los contratos temporales de toda la vida. Realmente yo creo que ahí no hay demasiado cambio en este sentido, porque es evidente que si con la plantilla que tenemos podemos hacer la actividad, no vamos a ir a contratar a otro, pero aquí se ha ocurrido esta idea, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, la dinámica que nos plantea sigue siendo la que ya conocemos. Repito, tendremos que esforzarnos a la hora de determinar, a la hora de clarificar, de puntualizar ese incremento. Acordaros que hay bastantes sentencias del Tribunal Supremo que dicen, oiga, no sirve remisiones genéricas, no sirve frases abstractas, oiga, concrete. Por lo tanto, yo creo que ahí la reforma nos ofrece la posibilidad de establecer con esta cuestión. Y siempre que no responda a los supuestos incluidos en el contrato fijo discontinuo. Y aquí yo un poco lo que hago es recoger la importante y consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando distinguía entre el contrato eventual y el contrato fijo discontinuo. Y sabéis que en esencia el análisis que hacía el Tribunal Supremo pasaba por dos premisas, ¿no? Una decía, oiga, mire, en primer lugar, habrá que ver si el convenio colectivo de aplicación determina cuándo se da ese salto, ¿no? Porque hay convenios colectivos que dicen, oiga, a la segunda vez, ¿no? Hay convenios colectivos que dicen a la tercera, ¿no? Hay convenios colectivos que dicen que sí, pero ha de ser ajustado al mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, primera regla, oiga, cuando nosotros estemos analizando el tránsito o la posibilidad de hacer un contrato por circunstancias de la producción o si ha de residenciarlo en un contrato fijo discontinuo, podemos recuperar esa idea del convenio colectivo. Con la idea que el convenio colectivo probablemente hablará del contrato eventual y no de las circunstancias por la producción. Por lo tanto, por eso digo yo que aquí nos podemos encontrar con que en un caso podía beneficiar a los trabajadores, pero aquí los puede perjudicar. Si no dice eso, el Tribunal Supremo hablaba normalmente de que ese elemento se repita, ¿no? Que estemos utilizando contratos por circunstancias de la producción exactamente para lo mismo. En ese caso, la posibilidad de tener que utilizar el contrato fijo discontinuo es mayor. Si no, no hay ninguna obligación para actividades que puedan reiterarse nos requieran utilizar el contrato fijo discontinuo. O sea, si yo tengo necesidades cada fin de semana, claro, los fines de semana llegan los fines de semana, gracias a Dios cada fin de semana, pero si esas necesidades llegan a ser repetidas con el mismo trabajador,
es evidente que he de utilizar un fijo discontinuo, pero si esas necesidades, por los motivos que sean, no requieren o no tienen por qué ser con el mismo trabajador porque pueden ser variables, yo puedo utilizar contratos por circunstancias de la producción. Esa es un poco la idea de que no sea uno y otro. Quizás el elemento, digamos, que produce más problemas es que además hemos introducido un concepto, además de los incrementos, que son las oscilaciones, ¿no? Y la ley expresamente dice, entre las oscilaciones se incluyen las vacaciones. Y aquí yo creo que hay una cierta inseguridad jurídica. En primer lugar, ¿solo las vacaciones o qué otros elementos, ¿no? Cabe dentro de las oscilaciones? Porque posiblemente todos aquellos supuestos derivados de casos que generan reserva de puesto de trabajo, con hacerlo por medio del contrato de sustituciones, ya está, es así de fácil, no tiene mayor problema, ¿no? Por tanto, habrá que ver si pues, determinados permisos, pero claro, suelen ser muy reducidos, no sé, ahí habrá que ver un elemento. Y después hay un elemento, digamos, que rema en sentido contrario de esta regulación, y es que acordaros que el Tribunal Supremo, y este argumento lo volveré a utilizar respecto a la antigüedad del fijo discontinuo, el Tribunal Supremo, sin que hubiera una regulación específica para ello, había dicho, mire usted, para las vacaciones no sirve el contrato de interinidad porque no hay reserva de puesto de trabajo, para las vacaciones no sirve el contrato eventual. Ahora tenemos una norma que dice que sí que sirve en el contrato por circunstancias de la producción. Entonces, habrá que ver cuál es la decisión del Tribunal Supremo. Si dice que, oiga, los argumentos que antes determinaba no sirven, o dicen que sí que sirven a pesar de que hay una regulación específica, y habrá que ver esta situación. Por tanto, yo respecto a este tema de las oscilaciones, repito, salvo el tema de las vacaciones, que ya que lo dice lo podemos utilizar, pues tiene esa situación. La duración es el elemento, digamos, más distorsionante. Reduce a 6 meses, ¿de acuerdo? Y sobre todo, como permite ampliar a 12 por convenio colectivo, y en eso, digamos, reducimos, entre comillas, lo que nos planteamos es que, pues, no hay ningún convenio colectivo en la actualidad que regule el contrato por circunstancias de la producción. Quiere esto decir que difícilmente en la actualidad podemos contar con contratos por circunstancias de la producción de 12 meses. Por lo tanto, tendremos que contar que el periodo que tenemos es de 6 y punto. Y con las limitaciones del encadenamiento, pero es lo que hay. Más difícil me resulta poder justificar el contrato, digamos, de circunstancias de la producción por circunstancias previsibles, porque la ley dice situaciones ocasionales previsibles y que tengan una reducción limitada o delimitada. Aquí yo tengo varias hipótesis. Yo creo que aquí lo podríamos utilizar pues para las situaciones digamos, de fines de semana o de actividades muy concretas. No sé si los indefinidos, si los contratos a tiempo parcial cíclicos, los del 12.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo precepto se ha derogado y la idea es que pasen a ser fijos discontinuos, caben aquí, ¿de acuerdo? Pero lo que de alguna manera distorsiona evidentemente es la articulación del contrato. La articulación viene a decir, y lo digo con toda la precaución, porque yo... y además invito a, por favor, ruego a que si alguien ha sido capaz de entender qué utilidad tiene para las empresas estos días, nos lo diga, ¿no? Yo creo que la norma lo que dice es, empresa, identifique 90 días donde usted dice que hay situaciones ocasionales pero previsibles. Y en esos 90 días usted puede hacer contratos, pero contratos ¿de qué duración? ¿No? Contratos de qué manera van a poder tener esa situación, ¿no? ¿Es un contrato que solo dura los días que hace falta? Hombre, dice, no, mire, los 90 días no son continuada, pero que no sean continuada quiere decir que los tengo que separar los 90 o que puedo hacer 89, porque a lo mejor 89 me encajan, por ejemplo, en una temporada
pues, medio de verano, en una Semana Santa, ¿no? Está pensando en las situaciones que, digamos, están pactadas, pero, por tanto, yo creo que, repito una vez más, y además hay que informar a la RLT, de manera que yo creo que al final, en la práctica nos va a acabar seguir siendo más fácil ubicarnos en la situación de imprevisibilidad, y mientras seguimos hablando de cuál es el tema de la previsibilidad. Reglas generales en estos dos casos, yo diría que sobre todo dos, ¿no? Uno, que estos contratos teóricamente no se pueden utilizar en casos de contratas, subcontratas y concesiones administrativas. Sin embargo, la propia norma permite excepcionar esto, y por lo tanto habrá que ver cómo se articula la doctrina establecida a partir de la sentencia de diciembre del año 2020 del Tribunal Supremo, que no se puede vincular concesiones administrativas. Es verdad que en aquel momento con contratos de obra a servicio determinado, por lo tanto, a lo mejor podemos decir, oiga, mire usted lo dijo con esa norma, pero ahora el contrato de obra a servicio determinado no existe, por lo tanto, no tiene nada que ver. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que podremos utilizar contratos por circunstancias de la producción imprevisibles en el momento en que nosotros ganemos un concurso, sea con una empresa privada, sea con una empresa pública, sea con una concesión, porque evidentemente se trata de una situación imprevisible en ese momento. Nos ha generado, hemos generado ese concurso, lo hemos ganado, y no lo podemos hacer con la plantilla general, porque no lo haríamos, y por lo tanto esa situación sí que cabe. Es verdad que ahí tendremos que adaptar las necesidades de esa contrata a que la duración del contrato de trabajo, salvo que haya convenios colectivos que lo amplíen, solo será de 6 meses. Y entonces podemos tener un problema respecto a extinguir el contrato de trabajo sin haber acabado esa actividad. Pero bueno, ahí habrá que hablar de esa cuestión. Y se mantiene la indemnización de los 12 días. Por lo tanto, esa indemnización la seguimos teniendo de la misma manera. Tenemos un contrato de sustitución, un contrato de interinidad, que yo creo que tampoco plantea demasiados problemas, porque en la mayoría de cuestiones ya la hemos vivido y sabemos concretamente de qué va. Es verdad que se incluyen, digamos, dos supuestos añadidos, ¿no? Tenemos este supuesto que yo he denominado general, ¿de acuerdo? Cuando haya reserva de puesto de trabajo, y lo que nos dice la norma, que ya era así, era, oiga, identifique la persona al cual va vinculado, el nombre del trabajador sustituido y la causa. La única diferencia, y yo creo que esto sí que es importante porque nos puede ser útil sobre todo en situaciones previsibles, por utilizar el concepto, ¿no? Yo estoy pensando sobre todo en bajas por cuidado de hijos, por nacimiento, por las antiguas maternidades, paternidades, ¿no? Es poder anticipar ese contrato de sustitución por los días necesarios, y la norma dice, en todo caso, por un máximo de 15 días. Cabe el contrato de sustitución en supuestos de reducción de jornada, en los supuestos que marque la ley o se establezca el convenio colectivo, y por la duración que en cada caso se establezca. Y hay un elemento que me parece, digamos, más difícil de aplicar en la normativa de las empresas privadas, que es el tema de los procesos de selección o promoción. Esto sí que se da en la administración pública, pero creo que encaja poco en las necesidades de las empresas privadas, y además, como vosotros sabéis, pues tenemos de alguna manera, no solo por esta norma, sino por dos normas dictadas en diciembre del año pasado, que tratan de configurar un nuevo régimen jurídico de la temporalidad en la administración pública, que pues, yo diría que no descubro nada si decimos que es un desastre, y yo que participé en el grupo de expertos del derivado de la interinidad de larga duración por aquello de la sentencia de Diego Porras, os acordaréis que las grandes duraciones de la interinidad están en la administración pública y no están en las empresas privadas, y las empresas privadas que tienen supuestos, digamos, de interinidad de larga duración, en general se concentran con cuestiones sindicales, sobre todo son liberados sindicales, por lo tanto no lo genera la propia empresa, sino que, digamos,
son los compañeros los que nos lo identifican. Bueno, en todo caso, en el contrato de sustitución, pues vamos a seguir teniendo un poco el mismo régimen que teníamos en la actualidad. Normas generales para los contratos de circunstancias de la producción, para los contratos de sustitución. En primer lugar, tenemos un régimen transitorio en el cual nos identifica claramente tres categorías. Uno, los nuevos modelos entran en vigor el 31 de marzo. Por lo tanto, hoy por hoy no podemos hacerlos. No, pero yo quiero hacerlo. No, no los puedo hacer. ¿Vale? Segunda categoría, aquellos contratos que se hubieran hecho antes del 31 de diciembre. En este caso, los contratos siguen funcionando con las reglas, digamos, que había al 31 de diciembre y por la duración máxima legal o convencionalmente establecida en aquellos convenios. ¿Pueden prorrogarse hoy? Claro que pueden prorrogarse hoy, porque la norma lo que nos dice es que van a tener esa duración. Eso quiere decir que nos podemos encontrar con contratos que cohabiten, ¿no? La nueva regulación con la antigua. ¿Esa situación es discriminatoria? No, porque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones ha dicho que la norma a priori, los diferentes regímenes jurídicos no crean discriminación, pero sí que es verdad que ahí se puede generar una cierta, digamos, doble situación que encaje mal en la gestión del personal más que en las cuestiones jurídicas. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Dos, podemos seguir celebrando contratos de obra o servicio determinado, contratos eventuales hasta 30 de marzo del 2022, pero en todo caso hemos de saber que la duración máxima, diga lo que diga el convenio colectivo, no puede superar los 6 meses. Ya, pero el contrato de obra o de servicio determinado, como usted sabe, me lo estoy diciendo yo a mí mismo, no tiene una duración determinada, sino que funciona por la obra o servicio determinado que se va a realizar. Lo he entendido perfectamente, pero como la ley dice que solo 6 meses, pues oiga, si ustedes hacen algún contrato de obra o servicio determinado, tengan claro que solo va a tener esa situación. Y después me vais a permitir que en el tema del régimen transitorio del encadenamiento de contratos lo explique ahora en la adquisición de condición de fijos. Hay un régimen importante de cambio en cuanto a infracciones y sanciones. Yo he apuntado esas 3 cuestiones que yo creo que son importantes. Una, hay nuevos supuestos de infracciones. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que podemos que más conductas de las que desarrollamos respecto a hipotéticos supuestos fraudulentos de contratación temporal pueden ser infracciones de la LISOS. 2, este es un tema muy importante. Ha habido 2 conductas concretas en las cuales se cambia la calificación de la infracción de una manera muy clara, ¿no? Antes, cuando teníamos una situación fraudulenta de trabajadores temporales contratados sin causa, la inspección de trabajo nos ponía una infracción por esa conducta en general, ahora nos la puede imponer por cada uno de los trabajadores cuya temporalidad es fraudulenta. De manera que, a grandes rasgos, antes, si yo tenía una bolsa de contratos temporales fraudulentos de 400, esa infracción podía ser calificada como una sanción agravada, en el sentido que era uno de los elementos que tenía que tener en cuenta a la hora de determinar esa franja, ¿no?, que establece en la actualidad cuadrados 1000, 10.000, pero ahora no. Ahora quiere decir que nos pueden poner 400 infracciones. Por lo tanto, de alguna manera, eso genera un elemento importante. Hay un elemento de la retroactividad de la materia sancionadora que a mí me gustaría, a pesar de que pueda ser muy técnico, y me vais a permitir que, aunque tenga que utilizar un par de minutos más de los que yo quería, porque yo quería haber acabado menos cuarto, pero no estoy siendo capaz, he oído una serie de interpretaciones por parte de la Inspección de Trabajo que yo creo que no se corresponden a la realidad. La ley dice: las normas sancionadoras se aplicarán a partir de las situaciones fraudulentas en la entrada en vigor de la norma. Bien, esto quiere decir que el acta de infracción
no supone el momento de la defraudación. Si yo lo que tenía era un contrato fraudulento temporal, lo que tengo que ir es al momento en el cual ese contrato fraudulento, perdón, ese contrato temporal fue fraudulento, que fue en el momento en que yo consigné la causa, ¿de acuerdo? Por tanto, quiere decir que en todas las situaciones en las que las infracciones deriven de contratos previos a la entrada en vigor de la reforma, se tiene que seguir aplicando la normativa infractora anterior, que quiere decir que no entran en vigor las nuevas sanciones y que sobre todo no entra en vigor la nueva cuantificación trabajador por trabajador, porque repito, la infracción se habrá cometido en el momento en que yo determiné que ese contrato era blanco-negro, no ahora. Lo digo porque la Inspección de Trabajo ya he oído en varias ocasiones, no, porque habrá que ver. Bueno, mire, no habrá que ver. El tema de la cotización adicional en contratos inferiores a 30 días, que yo estoy manteniendo esa cantidad, pero vosotros sabéis que cuando suba el salario mínimo interprofesional, la base de cotización del grupo 8 subirá y por tanto ya no será esa cuantía, sino será mayor. Acordaros que ahí nos podemos encontrar con situaciones, digamos, que son un poco ridículas, y es que al final voy a pagar esa cuantía, tenga el contrato un día o tenga el contrato 29 días. Y por tanto, pues ahí en muchas ocasiones, y yo estoy pensando en actividades muy concretas, por ejemplo, de la hostelería, pues les va a costar más esta cotización adicional que el salario. Pero bueno, ya está. Y un tema de la adquisición de condiciones de fijos, en primer lugar, hay dos supuestos que siguen siendo iguales, ¿de acuerdo? Es verdad que se ha, digamos, eliminado la referencia expresa de que sin perjuicio que pudiera demostrarse la temporalidad, el hecho de que no exista esa situación no quiere decir que las empresas puedan seguir demostrando que a pesar de que han podido haber incumplimientos, que a pesar de la temporalidad puede ser válida, y por lo tanto eso se va a seguir cundiendo. Tenemos una que conocemos, ¿no? Que es los trabajadores contratados en un periodo de tiempo, en un periodo de referencia, que ahí hemos pasado del 24 en 30 al 18 a 24 y además expresamente también computamos no solo los contratos directos, sino también los contratos de puesta a disposición, por lo tanto, cuidado con esa situación. Y se nos ha generado una causa nueva que además yo creo que puede plantear dudas, ¿no? Porque un poco en la línea que os decía antes, yo siempre he creído que los puestos de trabajo no están petrificados en las empresas. Por lo tanto, cuando yo tengo una persona que trabaja en una obra, o cuando yo tengo un dependiente en el comercio, o cuando yo tengo un operario, no existe el puesto de trabajo. Existe unas determinadas necesidades que es verdad que las solemos tener descritas cuando nosotros tenemos una descripción de puestos de trabajo, pero no describimos el puesto de trabajo 1, 2, 3, sino que describimos ese puesto de trabajo que puede estar integrado por N trabajadores dependiendo de las necesidades que tengan en cualquier momento. Por lo tanto, creo que, y el otro día se lo explicaba porque la verdad es que me salió ese ejemplo, ¿no? En un restaurante, hombre, digamos, podemos decir que en la sala yo tengo un maître, pero yo no tengo el camarero 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto, esa diferencia a mí la verdad es que me genera muchas dudas respecto a esta cuestión. Permitidme que vaya un poco rápido porque me gustaría analizar esta cuestión solo para que lo veáis. La siguiente es la de la construcción, pero vais a permitir que me la deje para acabar esta. Contrato fijo discontinuo. Yo aquí tengo una idea, digamos, en sentido contrario, y es, uno, nos hemos quedado igual, ¿de acuerdo? Es verdad que hay algún supuesto más, pero no estoy convencido que lleguen a fructificar. Dos, hemos estropeado la situación, digamos, ordinaria, pacífica, lo que vosotros queráis, ¿vale? Nosotros teníamos un fijo discontinuo de toda la vida, que es este vinculado a actividades de temporada, a estacionales, y además con una estructura que no planteaba ningún problema, porque ahí diferenciábamos claramente el motivo que generaba esa reiteración, que era
la estacionalidad, que era la temporada, ¿de acuerdo? Y normalmente las necesidades, ¿no?, las definía la empresa, ¿no? Es verdad que yo voy a contratar en periodo estival, pero en periodo estival cuando se inicien y que las voy a determinar soy yo. Y es cierto que hay muchos convenios colectivos que lo que regulaban era cómo se hacía ese llamamiento, en qué orden, si tenía un determinado preaviso, si, bueno, todas estas cuestiones. Y ese modelo, en general, ha funcionado bastante bien. Con la excepción, yo no sé si en La Rioja ha sido así, pero yo estoy pensando en Cataluña y en las Islas Baleares, el COVID se ha llevado los fijos discontinuos porque ha sido una especie de desastre de gestión y que además, pues, en un momento determinado los obligaron a incluir en los ERTEs. Por lo tanto, las últimas 2 temporadas, sobre todo las relativas a los periodos estivales, empezaron a trabajar antes de lo que les tocaba para poderlos meter en los ERTEs, y eso puede generar, digamos, que este año, que a lo mejor los podemos, digamos, llamar, pero nos podríamos llamar cuando les toca, podamos tener conflictos jurídicos. Pero bueno, eso es para otro día. En todo caso, esa categoría, digamos, habitual, ordinaria, sin ningún problema respecto a la antigüedad que ahora me referiré. Pero además hay un supuesto que yo no acabo de entender, y lo digo sinceramente, que es este de actividades intermitentes de ejecución cierta. Claro, aquí, ¿dónde está la diferencia? En el modelo habitual, yo determinaba claramente cuál era, digamos, la situación que me obligaba al llamamiento con la forma que determinaba el supuesto. El verano, la recogida de la campaña de no sé qué. ¿Vale? En el segundo supuesto, lo deja mucho más abierto. Y por tanto, si yo hago una lectura interesada que no quisiera recomendar, pero bueno, es una lectura, yo puedo decir, oiga, esto es la octava maravilla. Porque yo digo, yo voy a hacer un contrato para cada vez que necesite esta actividad, ¿de acuerdo? Y entonces ya lo saben, cuando se genere esa actividad, ¿no? Es un periodo de ejecución ciertos, pero determinado o indeterminado. Es cierto que yo, de tanto en tanto, se produce esa determinada situación, es intermitente, pero no la sé determinar concretamente. Por lo tanto, se me genera esa necesidad en cuanto a la actividad concreta, ¿no?, de la prestación de servicios, ¿no? Pues, no sé, yo tengo puntas de actividad, pues de tanto en tanto, a mí ya me gustaría preverlas, pero no las preveo, ¿no? Entonces, cuando tengo esas puntas de actividad, yo tengo un trabajador fijo discontinuo, lo llamo, cuando se acaba esa actividad, lo dejo en periodo latente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vuelva a generar esa necesidad. ¿Y cuándo se va a necesitar? Pues no lo sé, cuando me haga falta. Claro, imaginaros que la interpretación fuera esa. Porque como, claro, lo tengo de indefinido, pero es que esa persona puede ser que esté tiempo, ¿cuánto? No lo sé, porque yo voy a determinar el criterio sin trabajar, por lo tanto, bueno, tendrá derecho al desempleo si cumple con los requisitos, pero si no, no. Claro, eso acerca pues, a una cosa que los británicos tienen desde hace muchos años, que es el contrato de 0 horas, o lo que los alemanes desde hace muchos años llamaron el Capovaz o ese contrato a llamada de Italia. Yo, sinceramente, y sin que se muestre claramente mi de esto, no creo que esté pensado para eso. Por lo tanto, cuidado con esta situación. Y el tema de las contratas mercantiles o administrativas y empresas de trabajo temporal, como van vinculadas a estas, ya está. Solo permitirme los últimos 2 minutos para un tema suficientemente complejo para que yo os robe este tiempo para poder analizarlo, que es el tema de la antigüedad respecto al cálculo de la indemnización. Y aquí me vais a permitir que yo haga un poco de profe, que es siempre terrible esto, ¿no? Mirad. Nosotros tenemos una regulación del fijo discontinuo en el artículo 16, previa a la reforma, que no dice nada respecto a este tema. ¿Vale? No dice nada. Si la antigüedad ha de ser blanca, negra, o ha de ser computada o no ha de ser computada.
¿De acuerdo? Vale. Y digo esto porque después diré que ahora sí que tenemos una regulación. Vale, pero permitidme un minuto. Vuelvo, hago un flashback a lo que estaba diciendo. En esa situación de no regulación, se plantea un caso en España, además una empresa pública, para variar, derivado del cobro de los trienios. ¿De acuerdo? Vosotros sabéis que los complementos de antigüedad normalmente van vinculados respecto a pues, el año trabajado, que suele referirse al año natural, y que para tener un trienio en este caso, pues yo he de haber trabajado 3 anualidades. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué se planteaba aquí? Que si yo hacía una interpretación para cobrar el trienio de que solo computaba los periodos realmente trabajados, pues si yo trabajaba 6 meses al año, necesitaba haber trabajado 6 años, pero si yo trabajaba un mes al año para cobrar el trienio, pues bueno, me había jubilado ya. Ante esa situación se presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual, mediante auto de octubre del 2019, dice, oiga, mire usted, evidentemente, esa interpretación de que para los trienios solo se computa el periodo de tiempo efectivamente trabajado, atenta, ¿de acuerdo?, contra la directiva de los contratos temporales, que al final obliga a que existan los mismos derechos de los trabajadores temporales y los indefinidos, y allí lo que hay es una situación perjudicial respecto a esa composición. Eso dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Evidentemente, cuando estos temas se plantean ante el Tribunal Supremo, siguiendo la línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice, oiga, pues claro que sí, es evidente que en este caso se ha de computar, digamos, el periodo general y no solo el efectivamente trabajado. Y hay varias sentencias del año 20, pero también hay alguna sentencia reciente del mes de octubre del año pasado que reitera esa situación. En ese orden de no regulación llega un supuesto que le plantea al Tribunal Supremo si a efectos del cálculo de la indemnización, cómo se computa la antigüedad. Y concretamente, y yo diría que, porque es la única sentencia que todos utilizamos, porque es la única que hay, de julio del 2020, dice que para el cálculo de la indemnización de los años de servicio, solo hay que computar los periodos de prestación efectiva y no así los periodos de inactividad. ¿De acuerdo? En esa referencia. ¿Dónde está la gran novedad? La gran novedad es que ahora tenemos una regulación que expresamente dice derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, y después sigue con 2 frases de aquellas que son infumables desde el punto de vista técnico, con la excepción y los criterios de la objetividad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y con esto acabo y por favor me pongo a vuestra disposición para todo lo que queráis preguntar. Quiere decir que tenemos una regulación específica y que en su caso podemos tener una interpretación de los tribunales que digan, oiga, mire usted, lo que dijimos cuando no había regulación, como mínimo, nos lo tenemos que volver a replantear respecto a esta nueva regulación. Es evidente que pues, el tema no variará demasiado, creo yo, respecto a esas, digamos, prestaciones económicas, pero, y no quisiera ser pájaro de mal agüero porque no me apetece, pudiera variar respecto a la indemnización. Por lo tanto, yo creo que ahí hemos de estar dispuestos a esto. Dicho esto, muchas gracias una vez más por la invitación. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia y haberme aguantado, y yo creo que quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, comentario que queráis. Gracias, Pedro.